Pa pararara pa pa pararara pa pararara pa pararara pa pararara pa pararara. Bienvenidos al Efecto Palomilla, el podcast quincenal en el que un godín, un burócrata y un conductor privado son grabados por Don Ramón mientras intentan jugar a ser Dios y reescribir la historia al mismo tiempo que justifican su alcoholismo, repasando eventos que a simple vista parecerían insignificantes, pero que muy probablemente hubieran cambiado nuestro modo de vida. ¿O no? Eso es lo que descubriremos. Acompáñenos. ¿Ya? ¿Qué tranza, Palomilla? Bueno, las tengan y mejor las pasen. Bienvenidos a su sustituto quincenal de Una Peda Banquetera, una emisión más. Seguimos en pie de lucha. Gracias por esos 144 seguidores. Seguimos adelante solo por ustedes, no por el alcoholismo del Rubén. Pero bueno, por si no nos han visto y si todavía no se acuerdan, todavía no saben sus nombres, pues a mi lado derecho pueden encontrar al buen Güero. Yo no tengo un problema Salcido. Y a mi lado izquierdo a la chispa, la calidad, el ingenio, la comedia de este programa, Cosme. Yo tampoco tengo un problema, Martín. Y en medio de su pantalla, ya su seguro servidor y amigo, Nano Gabe. Y para explicarnos un poquito... Que tampoco tienes un problema, ¿ah? ¿Eh? Tampoco tengo un problema. No. Por eso voy a trabajar todos los días. Y bueno, como ya saben, y si no, para eso está nuestro buen Rubén. ¿De qué se trata nuestro programa, Rubén? Bueno, como saben, y si no saben, yo les digo, en este espacio nos dedicamos a darle a la historia esa revisadita que debiste darle al sándwich de 5 varos que resultó que solo tenía un jirón de jamón. Quien sea que seas, te voy a encontrar, cabrón. Vamos a intentar explorar desde nuestra muy inculta, popular, viciada, subjetiva, ignorante visión la fascinante historia de nuestro hermosísimo país, y para desear nos pondremos a fantasear lo más coherente que la Lipuz. Güey, aquí lo dice. Y nuestras pésimas nociones históricas nos permitan. Ahora ya nada más tenemos pésimas nociones históricas, güey, sobre lo que pudo haber sucedido si encontramos dónde la iguana empezó a mascar del otro lado. Si notan cierto tipo de hostilidad a Rubén, es que el día de hoy decidimos hacer el programa con cerveza. Y a mí se me hace una falta de respeto para ustedes. Porque Rubén solamente tiene el programa para poner su Sí, pero aquí dice. Pero ¿quién escribió esto, güey? Todos los tres. Ahí dice. Bueno, además de muy imputado porque vamos a beber cerveza, amigo. Abstemia se llama. Güey, beber cerveza no es estar de abstemio, güey. Estás bebiendo. Tienes un buen punto, tal vez tengo un problema. Hola, yo soy Rubén, tal vez tengo un problema. Pues bien, güey. Esta semana ha estado tranquila. Para que sepan, gente del futuro, desde donde los saludamos. Pues acaban de meter que a proceso, no sé, abogado. Sí, Ricardo Anaya y Ricky, por ahí varios conocidos. Si ya está en China en esas épocas, los envidiamos un poco por los memes, pero... Sí, pero bueno, ¿tú qué tal, pequeñito? ¿Cómo estás? Yo bien. Fui a ver la inauguración de... ¿Cómo se llama? México Tenochtitlan. Güey, Teocali, bola de babosos, güey. Tuvimos un capítulo de eso. Güey, fue el segundo, no me estés molestando. Oh. Pero fui a la inauguración, la verdad estuvo padre y así, colores y... Está bonito. Gente sí. que no tiene ni puta idea de dónde estaba parada, pero ahí estábamos. Sí, estaba muy padre. Yo la vi desde el balcón. Le pedí a la jefa que me prestara el balcón. No mames, no me iba... Güey, hay COVID, cabrón. Con la prole, güey. Había COVID, güey. Sí, de hecho estaba a punto de preguntarle a producción si hacemos pruebas PCR por lo menos para venir a grabar. Sí, cada 3 días. Sí, fuiste a una fiesta post-punk, pendejo. Es distinto, güey. Pero bueno, pues hablando de este tema, un nacionalismo... chino, no ruso. Qué jocoso, güey, la producción. Ramón cada vez vive así. Don Ramón lo trae con todo. Los va a correr, güey. De hecho, yo creo que ya mejor lo ponemos a él a grabar, güey. Güey, sería más gracioso. Sería más gracioso. Nos tenemos que esforzar demasiado nosotros Sí, para tratar de... Y ahora sin alcohol. Estamos... Hijo de la verga, no la va a perdonar, güey. Pero bueno, hablando de este sentimiento patriótico y el nacionalismo malentendido, que causa nuestra bella maqueta de los templos en el centro histórico, pues... Siguiendo la línea histórica que tratamos de marcar, si no hubiéramos empezado a hacer un cagadero desde el inicio y hablando sin una línea histórica, me puse a pensar, cabrón, ¿qué chingados hicimos? ¿Qué chingados hizo esta gran nación durante la Segunda Guerra Mundial? Ok. ¿Y cómo podríamos manejar esa línea temporal a nuestro favor? Por eso, para tener un poquito más de contexto, Ajá. pues tenemos que ir a
a nuestras bellas aulas, porque seguimos en problemas con Dios Historia. Estamos litigando con él. Tal vez lleguemos a una negociación, tal vez no. Está pidiendo demasiado de Pequeño. Pequeño no quiere, o sea... Ya les habíamos mencionado que era como Zeus. Exacto, entonces le gustan las cosas raras. Saquen sus conclusiones. Pero bueno, entonces vamos, ahora fuimos ¿a dónde fuimos? A las aulas. A las aulas. Sí. A entrevistar al... Bueno, de hecho, pues fui yo. A las cuales desde mi más humilde punto de vista les tuvieron que haber regresado. Pero bueno, cada quien. No, fui ahí a la secundaria técnica número 17, artes decorativas. Entonces, ya sabes que ahí... Puro hay pinche maleante, Ya sabes que ahí no hay mucha seguridad, no es como que les importen demasiado a los niños. Sí. Y bueno, me encontré a un amiguito, Ricardito y bueno... ¿Anayita? Ricardito Anayita. Ricky Anayín. No, Ricardito muy buena onda. Se ve que es un niño al que no le ponen vaporrup en los ojos, que no lo pican con Ya vamos a empezar a hablar de la infancia de aquí. Se ve que es un chamaquillo buen portado. Entonces, producción, por favor. ¿Ya empiezo? En un principio, nuestro país se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron los buques de petróleos mexicanos, Potrero del Llano y Faja de Oro. Este mes, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje. La participación de México se concentró principalmente en la defensa del litoral del Pacífico y en apoyar la economía de Estados Unidos. En el verano del 45, entró en acción el Escuadrón 201, formado por 30 pilotos que apoyaron a las fuerzas estadounidenses en la liberación de Filipinas. El respaldo de México a los aliados contribuye a mejorar las relaciones con Estados Unidos. En ese contexto, las potencias del norte respetarían la soberanía de nuestro país en materia de política interior y exterior. Incluso le brindarían apoyo económico, mientras que México se compromete a consolidar la estabilidad interna de manera que sus problemas políticos no afectaran la seguridad ni los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ya, señor, ¿dónde están mis dulces? Huele muy chistoso. ¿Tú también le Güey, prometiste dulces? ¿En serio qué pedo con esa secundaria, güey? Que te acercaste con los niños y les ofreciste dulces. No. ¿Por qué no aplicaste la del profe de química, güey? No. Todavía no llego a los 40 ni soy ese tipo de viejo Okay. asqueroso, güey. La verdad es que les había ofrecido drogas, güey, pero nadie quiso, güey. No, digo... Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te meterás. Después de un rato de ver a ese perrito, el buen Ricardito, buena onda el muchachillo. Se ve que puede llegar a ser alguien en la vida, güey. está bueno. Pero, digo, ya sabemos lo que las aulas opinan del... No llevabas gabardina, ¿verdad, güey? No. Hola, Peter. Qué bueno encontrarte de nuevo, Peter. Hola, Ricardito. Ya nada más está contento. Ya basta. Para que se ubiquen en la línea temporal, ese también es una buena referencia. Acaba de salir el tráiler de Spider-Man. Sí. Entonces, por ahí estamos grabando. Pero bueno, nos hace falta otro contexto para darnos una idea. Esto es lo que viene en el libro de texto gratuito, El pobre niño que pues ya discutimos de eso, ¿no? Sí, no. Entonces, ¿a dónde mandamos cámaras? ¿Ahora quién los mandó? Ahora le tocó a Lalito. Ah, ¿ya me tocó a mí? Sí. Sí. Estuvo entrevistado. Bueno, pero es que yo no fui, güey. ¿Cómo no? No, bueno, yo ya mando a alguien. Ah, bueno, Ya no voy, güey. yo la verdad a veces... Yo ya mando a alguien. ¿Ah, sí? Sí, Ah, ya. ¿sí no, tenemos no. video entonces? Sí. ¿Cómo se llama el güey? Roque el imparable Ruedas. Ah, cabrón. 75 años, taxista. Este güey es del sindicato de taxistas. Seguramente, güey. De los Panteras Negras. Ándale, de esos que traen un chingo de monitos ahí en el... Ah, no, ajá. Oh, chica. Ya, ponlo. Ya. Bueno, pues sí, mucho gusto, joven. A mí me decían Roque el imparable Ruedas, allá en mi hermoso barrio de Tepito. Un saludo allá a la Martincita, la comadre, que todavía está por ahí. Oiga, no, pues sí, joven, está re bien que desclarezca todo lo que pasó durante la Guerra Mundial. Fíjate que mi tío estuvo en la Marina y no hizo nada el pendejo, nomás pitaba banquetas el putín, ¿verdad?
me contaba que según se estaba muy fuerte los del escuadrón. Entonces, no, pues después nomás se los llevaron allá a pasarlos, para que ya, la mera verdad, no hicimos nada en la Segunda Guerra, pero pues les gusta colgarse de la fama, pero pues siempre andan buscando ahí cómo justificarse, ¿verdad? Sí, mi joven, pues es que, ¡hola, pendejo, fíjate! Perdón, ¿eh? Sí, pues ¿qué le estaba diciendo? Sí. Y sí sabían gobernar todo, ¿no? Pues ya los quiero ver. Ahora se suben jovencitas y me dicen que les diga a ellas. Yo no sé por qué. Ella es una letra. Pero bueno, imagínense en esos tiempos un cachetadón en la cocina. No, pero no es cierto, ¿verdad? Porque me está grabando, no me vayan a cancelar. Pero qué bueno que ganaron los gringos, la verdad. Estaríamos peor con los alemanes porque si nos hubieran cargado a todos, fíjese. Si también... ¡Hola, cabrón! ¡Burro! Es chingón, madre. Perdón, sí, también me llegaron a decir que había gente aquí que sí le seguía el juego a los nazis, a los alemanes, de verdad. No, pero eso ahí se hubieran visto los rateros como en los tiempos del negro Durazo. Con ese güey sí no te la andabas jugando, cabrón. No, pues ahí sí no se la andaban bajo el crimen, de verdad, joven, porque no respetaba. Pero bueno, yo digo que nos hubiera ido peor, ¿verdad? Aquí a la derecha, ¿verdad? ¡Hola, cabrón! Ya ve, joven, así mismo, como le decía uno, es que uno tiene que ver bien con quién se junta, eso sí es cierto, porque a la larga termina siendo muy importante en la vida. Lo que sí le hacía, estaba involucrada, pero fíjate, animal, bueno, sí, ya es por aquí, ¿verdad, joven? Muchas gracias, y mucha suerte, muchos saludos allá, todos los del foro. ¡Hasta luego! y se quejaban de la señora, güey. Pero es jocosón, Sí, no, güey. Ella es una letra, güey. No seas mamón, güey. Pero bueno, ya, güey, este güey sí me gustó, güey. O sea, este güey sí. Me gustaría que fuera mi abuelito. Ese viejito puerco, seguramente, güey. Me imagino, güey. Bueno, ya tenemos la voz del pueblo bueno y sabio, la voz de la SEP. Y creo que, pues, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ya nos jactamos de ellos, ahora que se burlen un ratito de nosotros. Más. Un poquito más. Tú. Pero, bueno, como ya lo habíamos dicho, el capítulo anterior nos quedamos en el final del Maximato. Yes. Pero el primer episodio hablamos sobre Lázaro Cárdenas, entonces nos vamos a saltar todo el cardenismo. Y vamos a llegar directamente a la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Okay. ¿No? Yes. Entonces, para caerle directo al tema, güey, porque si no siempre nos vamos 2 horas explicando y por eso la gente a los 16 minutos lo quita. Pero... No tiene nada que ver con que estemos culeros como la chingada. También puede ser, güey. Bueno. Podríamos... Bueno, y también querer mantenerse en su nivel de ignorancia. No es personal. ¿Neta? Es un comentario. ¿Neta? ¿Está rompiendo la cuarta pantalla para ofender? No le dije a nadie. Al que le quede el saco que se lo ponga a ganar. Pero bueno, entonces nos vamos directo al conflicto, ¿no? Lo cual estuvo muy cagado, digo, por este contexto que gracias me ayudaron, porque básicamente pasé 15 días... Agarrado así con una bola roja en la boca. Traía 2. Sí. Traía 2 bolas. Sí. Y el negro que me estaba felando se llama Auditoría Superior de la Ciudad de México. Todos vemos que está ahí de monstruos, ¿no? Todos sabemos que algo pasa por ahí, pero bueno, entonces me ayudaron mis compañeros muy amablemente. Y pues comenzamos con esto, ¿no? México durante 1935 se posiciona como un país que está en contra de los gobiernos fascistas, ¿no? Por tanto, pues evidentemente le dice chinga tu madre a Italia y a Alemania, ¿no? Estaba raro el momento histórico porque al mismo tiempo que manda a la verga a los gobiernos fascistas, o sea, los países del eje, pues tampoco es como que se llevara muy bien con los países aliados. ¿Por qué? Porque como recordaremos, venimos de la expropiación petrolera, donde básicamente le pintamos pito a Gran Bretaña. Y a Gringolandia, por ende. Y pues tenemos un bloque económico por parte de estos güeyes. Yes. Luego, Yes. como buena tía de vecindad, güey, no nada más nos peleamos con esos vecinos. De repente, pues a alguien se le dijo, pues que se traigan al Trotsky, Mújica, regresen al primer capítulo. Y terminan trayendo a Trotsky, por tanto la Unión Soviética, pues también nos termina pintando pito. Yes. Stalin. Bueno, Stalin. El tío Stalin. Bueno, pero güey, era la Unión Soviética güey, en ese momento. Sí, básicamente. Sí, pues sí. Entonces, pues como podemos ver, pues no estamos bien parados en ninguno de los lados. Al final del día, pues digo, teniendo al vecino de al lado, pues creo que tenías que empezar a limar un poquito las asperezas, empezar a ver por otras situaciones, ¿no? Entonces,
Cuando México está como entre que sí interviene, no interviene, empieza a negociar únicamente con países americanos, solamente exporta hacia países que estén dentro de América y empieza a cerrar la puerta, ¿no? No, espérate, pero ya te me adelantaste harto. Porque primero fue el pedo de Alemania, que se mete a Austria, a Suiza, a Polonia. un país de estos. Polonia, maldita sea. A otro. ¿Cuál es la Austria. ¿Ves? Te dije. Pero en Austria fue por Cállate referéndum. México fue el único que se puso al pedo Viena. y le fue como, no mames, no estoy de acuerdo con ese pedo. Y tanto que existe una plaza en ese lugar que se llama México Platz, o para nosotros que tragamos frijoles, Plaza México. Hoy vamos a hablar mucho en alemán. Y luego se puso al pedo porque Italia invadió Etiopía. Y también en Etiopía existe una plaza que se llama Plaza México. De hecho, ¿cómo se llama el que era emperador en ese entonces de Etiopía? Haile Selassie. Ese El güey. león No de sé si lo Judá. dijiste bien, pero... No, ese yo güey. tampoco, la neta. Perdón si lo dije mal. Pero ese güey, el logo del metro de Etiopía es Oye, por y ya le ese cambiaron carnal. el nombre allá también, ya le pusieron Plaza de la Hipocresía, ¿o cómo se llama aquí? No, pero ya no está la plaza. Más bien es una estación del metro igual que aquí. Ah, ¿neta? Ajá. Ah, mira qué bonito. Entonces, digo, México planteó muy bien desde un inicio su postura de, güey, los del eje no me caen bien. Exacto. Sí. El eje no me cae bien, no me caen bien los fascistas, entonces lo pone desde un inicio. También hay que tomar en cuenta que en México, como creo que pasa a lo largo de toda la historia, la desigualdad social, pues era una situación sumamente marcada, ¿no? Digo, ahora creo que los ricos son el 10%, que siguen siendo las mismas familias que eran hace 40 años, pero ya son el 10%. Entonces, en ese entonces era, si no me equivoco, era el 1%, eran los ricos. Yes. Sí. El 15% eran la clase media. Y todo el demás resto, o sea, la chinaca popular, pues la clase Más del jodida, 80, ¿no? Más del 80, güey. Sí. También tenemos que entender que venimos de la época cardenista, donde evidentemente todos empiezan a confabular como en facciones, ¿no? O sea, empiezan a generar estos sindicatos o estas comisiones que ven por los intereses de cada quien. Por ahí, si no me equivoco, tú, Rubén, tienes muy bien ese dato. Era el Lombardo Toledano, era del Partido Comunista, y ese güey estaba representando a la izquierda más radical, ¿no? Sí, básicamente. Luego Velázquez Sánchez, que es el güey que se quedó como 75 años en la CTM. Creo que ahí sigue su momia, ¿no? Creo que Las guardan ahí, las- güey. las- Es como una pinche pirámide de los Thundercats, güey. Bueno, del Murra, güey. Es así, güey. ¿no? Sí, es seguro. como los Rolling Stones, güey. Nada lo sacan para Seguro, güey. Oiga, no mames, se acaba de morir Charlie Pero Watts. este güey no se Sí, alimenta cada de que daba un sangre. putazo parecía que soltaba dinero. polilla, pero no mames, güey. Güey, es que Un según abrazo yo, hasta a los Rolling Stones sí los así en cámaras criogénicas, güey. Criogénicas, sí. Y luego nada más los sacaban para que tocaran, güey. Nada más A que los viejitos. se les pasó, güey, por Sí, un güey. minuto Y valió madre, güey. Y bueno, por otro lado, Manuel González Marín funda el PAN, que ya son la tía que entrevistamos hace 8 días. Algo así. Algo por ahí. La gente que habla así. La gente bien, güey. O sea, esa que Ah, sí sí, sabe también. cómo se gobierna, güey. Ah, es que el 1% siguen siendo los mismos, güey. Nada más que el 9% que ya subieron son el que Los- se pendejaban en la universidad, Sí, güey. exacto. Entonces, Ya después meten a la empresa y es el que sí. y es hace el que sí pedo. jala Yo la... pensé que eran parte de la misma familia, güey. Se terminan casando y también. Ah, por eso. Si no, sí. pregúntale a los Oya. Ok. Tararara, tararara. Pero bueno, como parte de todas estas acciones, como bien antes de la buena interrupción de Lalo, México, o sea, Manuel Ávila, como ya siendo parte de todo el movimiento, incauta 2 barcos. Ese dato me lo dio el buen pequeñito. Entonces, nosotros, o lo que conocemos en la historia oficial, nada más nos dicen, no, güey, es que los nazis nos hundieron unos barcos, güey, que eran de México y no sé qué. Bueno, pequeñito en su larga búsqueda a través de Reddit, antes de empezar a bajar los packs. Reddit no se utiliza para bajar packs, hay que pagar por ellos. Ya no. Ah, ya no, ya tampoco. Ya no. Cierren el OnlyFans, ya es hora. Marce, la pobreza me está respirando. Vale, verga, güey. ¿Ahora cómo vamos a sacar dinero de este pendejo, güey? Ah, yo te iba a decir Reddit. Patreon también podría funcionar. Patreon podría ser. Bueno, pero este cabrón pues va e incauta estos barcos que eran alemanes e italianos, Ajá. ¿no? Los incauta. Y bien cagado, güey, porque nosotros somos un país de
de contrapuntos, ¿no? Somos un país así que de repente te puede escuchar acá la guaracha sabrosona, o puedes ir a Bellas Artes a escuchar la última obra de tu tío muerto, Schubert o Chopin o Schopenhauer o no sé qué más. Uno de esos. Entonces, bien cagado porque evidentemente nosotros tuvimos que traer la bandera de no, yo nada más apoyo acá a los gringos y a los países aliados y no sé qué. Pero por ahí dicen que pues, al mismo tiempo también andábamos vendiendo petróleo para otros lados. Un poquito la hipocresía buena de los gringos, ¿no? Eso sí les hemos aprendido. Sí. Que Eso es una mamada, güey, porque en realidad lo estábamos haciendo a los dos países. No, claro. Y es que al final del día no le debíamos nada a los gringos, nos llevamos de la verga con ellos. O sea, Cabrón, literal, llevamos todos los capítulos anteriores peleándonos con los gringos. Estaban a nada de invadirnos. Si no estalla la Segunda Guerra Mundial, esos putos ya estaban en la frontera, güey. Entonces, o sea, está muy Sin cagado. ánimos de ofender. Sí. Está muy cagado, pero digo, empezamos nosotros a mover el negocio, güey, pues a nuestro favor, lo cual está chido. En ese momento me parece que Estados Unidos pide a México poder poner una bahía de cochinos en Baja California. Yes. Sí. Entonces, güey, no mames, pues obviamente nos iban a aplicar la misma que los franceses le aplicaron a los españoles, los gringos les aplicaron a los cubanos, los gringos les aplicaron a los hondureños. Super Tata dijo, no, cabrón, espérame tantito. Espérate. Los ingleses a Belice. Los gringos de nuevo a Afganistán. Y los gringos ingleses a Afganistán. Y los sirenes a... Y los rusos a los rusos a Afganistán. Afganistán. También Oye, estamos en esa Afganistán, época. ya tienes un pedo, güey. O sea... No, güey, no mames, güey. We don't take shit from anybody. Eso es lo que dicen al principio de Rambo. Está muy buena esta película. Es muy interesante verla estos días. Chéquenla. Pero bueno, entonces nos la querían aplicar y Tata Cárdenas, pues dice, no, ni madres, güey. Y ese cabrón se va a defender el Pacífico. Pero era secretario de Defensa. Bueno, no. Le ofrecieron ser secretario de Defensa. Y como el buen Jon Snow que era, dijo, ni madres, mándame a la muralla, cabrón. Y se fue a defender, ¿no? Sí. Entonces, eso está chido. Digo, se fue a defender y estaba como metiéndose en esos desmadres. No dejaron que Estados Unidos pues, se metiera al territorio, lo cual fue una buena elección. Y pues realmente otra de las acciones que hay una buena historia sobre eso, güey. Porque aparte no nada más era el hecho de que Estados Unidos no entrara, sino también que porque Japón ya había atacado Pearl Harbor y creían que iban a atacar Midway. Todavía no pasaba cuando Cárdenas llega al Pacífico. Y la historia era que Cárdenas vigilaba la playa, pero a caballo, güey, porque no había ni madres, güey, para... O sea, no había un... Era como la marina había... boliviana. Sí, aunque no lo crean, Bolivia tiene marina. Güey, no mames. Sí. Bueno, nosotros tenemos a la Secretaría de Marina en Xochimilco, güey. Porque Xochimilco, güey. Está chido, hace sentido. No en Veracruz, no en un puerto, güey. En Xochimilco, güey. Pues hace sentido, cabrón. Pero se hacen los mejores barcos mexicanos, güey, los más mexicanos de todos. En Xochimilco. Saludos hasta allá, chicas. Era hasta chida. Entonces, o sea, estuvo muy cagado. Uno de los movimientos que a mí no me agradó del todo, pero que bueno, supongo que por algo fue, es que también el gobierno mexicano empezó a incautar bienes de familias alemanas y japonesas. O sea, tú ya llevas aquí viviendo un rato, pero aún así, mira, tienes los ojos rasgados o tienes bigotito medio chistoso. Mira, que yo sepa, no le está yendo muy bien a los bravos allá, ¿verdad? No, pero eso fue muy culero, güey. Y sobre todo los que estuvieron en Perote, en Veracruz. O sea, era básicamente, digamos que un Auschwitz chiquito. A la verga. Porque sí los trataban de la verga, güey, pero de la verga, güey. Sí. Les hacían el Temisco, no, ahí sí era como más. No mames, ahí está el y sin pedo. Sí. Tu donita pero es un balneario. Sí. Era práctica normal de todos los países. Pero los que estaban en Perote sí los trataban de la chingada. Entonces, digo, básicamente, como hemos podido ver ahorita, casi toda la intervención mexicana pues fue dentro del propio territorio, ¿no? O sea, empezamos a lidiar con la propia guerra a partir en nuestro propio territorio. Yes. También por eso se empezaron se crea el Servicio Militar Nacional. Yes. Y comienzan con ejercicios de apagones en las ciudades para evitar los bombardeos. Lo cual se me hace bastante bueno, ¿no? O sea, estaba chido, pues mínimo estabas preparado, güey. Digo, así como cuando te dicen no corre, no grito, no empujo en un pinche temblor chingón en una escuela secundaria pública, güey, de esas que tienen 5 pinches escaleras horribles.
Pero pues estábamos preparadones, ¿no? Por ahí andábamos. Algún niño murió, estoy seguro. Probablemente. O se crearon muchos niños. Los apagones generan niños. Al rato hablamos de eso. Espérenme. No me vayan a quemar, cabrón. Entonces, también empezaron a mandar, se empezó a mandar material de metalurgia a Estados Unidos para generar todo su armamento y demás, y también se mandó gente para que ayudara a la agricultura y bueno, se apoyó en ese sentido. Una de las cosas más renombradas que tenemos, que de hecho en Chapultepec, si un día quieren ir, hay un pinche, como un monumento al famoso Escuadrón 201, ¿no? Yes. Este escuadrón que manda a presidencia para que se entrene allá y tiene algunas 56 o 50 y algo intromisiones dentro de la guerra. Y como casi 60. Entonces, güey, ¿por qué? Me pones muy nervioso, güey. Y entonces, mandan allá para que se entrene, los güeyes combaten en Haití, creo que es una de las más renombradas. En Filipinas. Y además de eso, pues digo, entre personas que vivían en otros países y se unieron a los ejércitos, mandados también, emisarios políticos y demás, 250,000 personas por ahí andaban calculando que mexicanos participando de manera activa dentro de la guerra. Está bien chingón, güey. ¡Órale, pinche güero! ¡Pum, pum, cabrón! Había otra historia, encontré otra historia por ahí de un mexicano que llegó a un hospital donde había puros gringos porque había sido herido. Ajá. Y entonces le habla a la enfermera porque pues, le estaba doliendo su cuerpo, ¿no? Y todos los que estaban alrededor se dieron cuenta de que pues, este güey hablaba español. ¿Mexicano? Sí. I love you. Y se pararon y lo abrazaron, así. No, güey, es que ustedes son unos González, pinches a huevo, ya aguerridos, güey, así. Como en la película de los Red Tiles, que es la historia de los negros igual en la Segunda Guerra Mundial, que también era como, si veían esos güeyes era porque iban a regresar con vida, güey. Es que tienes que llegar a como unas 500,000 personas golpeadas por la policía para que te den tu película de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vamos, güey. ¿Y cuántas llevamos? No sé, güey, no tengo el dato. Todavía no llegamos. Pero bueno, esa es básicamente la intromisión de México dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, ahí, Lalo, tienes unos pros y unos contras de todo este periodo. Que hay unos que no sé si son pros o contras, ¿no? Pero, mira, como lo mencionaste, se crea el Servicio Militar Nacional, que, gracias, Manuel, te odio. Se crea la Secretaría del Trabajo y el IMSS. Se aumenta el Producto Interno Bruto un 10%, que, güey, es un chingo. Ahora estamos en el 1.17, ¿no? El 17%, no sé cómo. Se exportan materias primas y minerales y realizamos productos que antes no se elaboraban. Yo creo la desventaja más grande que encontré, porque igual y podía haber muchas, pero la dependencia que ahora tenemos a Estados Unidos, yo creo que eso fue lo peor que nos pudo haber pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y las que no sé dónde ponerlas es que se crea el fabuloso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o como lo dicen por ahí, el SINDARI. Y se creó el PRI. Entonces... No, ese no es, pendejo. ¿Cómo no? Tan, tara, tan. También podría ser cualquiera de las dos, güey. Es que yo me imaginé, ya sabes. Los tiranos. Exacto. Exacto. Sí. Ahí ayúdenos con efectos de sonido para que no suene tan chafa. Pero bueno, pues hablando de esto y en lo que pues ya vamos a servirse el otro, ¿no? No, ya no hay. No mames. Creo que está quedando muy evidenciado quién tiene un problema con el alcohol en este programa. Se pusieron de acuerdo para servirme. Pero bueno, güey, topan como todos estos ejercicios que se hacían en las ciudades. Por ejemplo, en Inglaterra producen toda una generación brillantísima de rock and rolleros, ¿no? O sea, Pink Floyd, Another Brick in the Wall y la chingada. Pues también México tiene lo suyo, cabrón. Huevo, chingada madre. México tiene lo suyo. No, carnal. No, Yuri, güey. Cabrón. Yuri es un producto directo. ¿Topan la del apagón? Huevo. ¿Qué es directamente de los ejercicios que hacían para evitar los bombardeos que hacían en apagón, güey? Pues qué cosa sucede, cabrón. Sucedió el Rubén. Los músicos Ernesto Cortázar y Manuel Esperón le escribieron basado en los apagones que pasaban en la Ciudad de México.
¿Qué tal? ¿Y qué cosa sucede con el apagón? Usted pregúntale a Yuri. Se vuelve uno cristiano. Bueno, si le preguntabas hace algunos años te iba a decir cosas malas. Ahorita como ya, mira, Se te es vuelves persinada y así. O sea, a la larga, o sea, no está tan mal, güey. Diosito. Por eso. Con la larga te vuelves cristiano. Por eso. A la larga, a la larga. Con la larga cualquiera. Sí, no. Pero fíjate, Pedrito, Pati, déjame les cuento. Bisoño. Muy hermosa, pero muy extraña. Me gustaría aquí, porque contamos el contexto histórico de México, güey, pero hay algo como que tiene que ver con el hecho de México también, pero le pertenece completamente a otros países, particularmente a Alemania. Por ejemplo, en nuestro país había muchos espías alemanes. Uno en particular que tenía como un grupito que eran pues espías y se dedicaban a Espiar. mandarle la información a los alemanes. De hecho, por eso es que se empieza a tomar la decisión de incautar las propiedades y de hecho, mandar a la cárcel a los alemanes y japoneses para evitar ese pedo, porque Estados Unidos es como tu novia cuando sales con una amiga, güey. Sí, claro, güey. ¿Qué estás haciendo? Sí, se vuelven. Mándame en dónde estás conectado, güey. Sí, a huevo, sí. Pero sí. no, fíjate que... Foto de la cuenta. Pero todo en blanco y negro. Pero todo en blanco y negro. Claro, De claro, hecho, sí, sí, sí. Lo que decía decir es que esto me recuerda, salió una película que es un libro que se llama El complot mongol. No leí el libro, solo vi la película de Damián Alcázar. Entonces, Qué sinceridad, cabrón. sí, güey, no mames, al rato van a decir, oh, claro, ese güey lee las obras. No, yo vi la película. Y sale Chabelo, güey. Ojo. Órale, O sea, qué no mames, traen un pinche cast. Pero justo te plantean eso, güey. O sea, como en México. Güey, Chabelo, es que si tú tienes a Chabelo en una película ahorita, ese güey de entrada escribió el guión porque ese güey lo vivió. Ese güey lo vivió. Exacto, güey. No mames, qué fácil. Entonces, está muy chingón, güey, que te plantean esa parte de lo que vemos en todas las películas hollywoodenses de espías de la Segunda Guerra Mundial, pero a la mexicana, güey. Yes. Entonces, está muy chingón porque de repente, pues sí, te plantean que estaban los chinos, bueno, en este caso los chinos, estaban los soviéticos, estaban los gringos, y entonces en medio hay un policía judicial, güey, ¿no? Mexicano. Entonces, muy, muy chingón cómo te lo van planteando todo. Y pues básicamente lo que te da a entender es que sí, güey, o sea, esa parte pasa, o sea, y pasó y probablemente siga pasando, güey, dentro del territorio mexicano, güey, pero no tiene el glamour de ser el 007, ¿no? En este caso, pues sería un policía federal, güey. Y realmente, o sea, lo que te ponen es eso, güey. Nosotros al tener esta comunicación directa con Estados Unidos, pues obviamente la fuente de comunicación y la fuente de toda la información empieza a generarse aquí, güey. Porque por azares del destino nos vamos enterando de cosas. Claro. Digo, ahí es donde caemos en el siguiente dato curioso, güey. Que es que también, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues ya se estaba desarrollando el tema de la bomba atómica. También es un punto que no tocamos. Yes. ¿No? O sea, ya estaban muy cerca y ellos, de hecho, habían desarrollado gran parte de la teoría científica que llevaría eventualmente a esto. Y pues obviamente hay un libro, me parece que se llama Hilda y el presidente, o la actriz y el presidente, o la espía y el presidente, alguna cosa. Gaviota así. y Peña. Algo así, güey. Sasha y... Ándale, algo así, güey. Es como Mira, esa no pasó. reencarnación, güey, pero la versión de los 40. ¿Te das- como el Avatar, güey, pero de las primeras damas. Y esas ¿Te das cuenta que ya. la historia de los matrimonios de los presidentes de México, güey, son básicamente como la niñera y el emperador y el rey, güey? Esa película de Frank Fine donde va y se liga a un emperador, güey. Sí. Básicamente es lo mismo, güey. ¿Por qué crees que pegaba las novelas, güey? O sea, que carnal, el tigre no era ningún pendejo, ¿eh? Pero bueno. Pasando estos temas, muchachos. ¿Cómo demuestras tu edad con ese? El tigre. El tigre, güey. Vámonos. No, pero estaba, o sea, sí, pero uno de los temas que vas a tocar justo es el de Hilda. ¿Qué tenían En común Joseph Goebbels y un expresidente de México. Una novia. una mujer? Híjole, sí. Una mujer. Yo le iba a decir más feo, sí, dejémoslo ahí. Tendremos tiempo. Sí. Porque a donde vamos, sí No. necesitamos condones, pero no caminos. No puede ser posible, güey. Me voy a mover con el efecto, güey. Ahora sí, güey. Para que no nos pongan efecto. ¡Muévete! Eso.
¿A dónde nos vas a llevar esta vez, Lonchito? Pues a donde me pidieron, güey. Me la pusieron bien complicada. O sea, vuelven los nazis. Ya después de que Cárdenas fue presidente, pues te encorto. ¿En qué momento? O sea, Es que ese güey... Es que sí, ese güey sí, ya nada solito, más- ya, sí. Yo dije que apoyáramos al eje. Nunca dije volvernos nazis. Está bien. Pero bueno, me gustaría recordarles que esta parte del programa es ficción. El tema de la semana pasada, la verdad es que no ha sido nada fácil, porque las posibilidades de que ser amigo de Alemania te saliera bien, ya para el 40 ya se veían flacas y cada año se veían peor, ¿no? Bueno, a menos de que seas argentino. Que lo dije muy directo. Bueno, iba a decir que vienen en Marcos. Ustedes pregúntenle a su presidente. Pero ya, si se sienten mal por ese chiste, que se vayan a la verga. Ya pasó mucho tiempo. Sí, por favor. Hay gente que se siente mal por la utilización de pronombres, güey. O por apellidarse. Total. Bueno, entre los 30 y los 40, nuestra queridísima Chilangolandia, como ya bien lo estabas señalando tú, en esta película de Damián Alcázar. Está basada en una novela, estamos seguros. Parecía como Casablanca, esta película chingona que pueden ver, creo que está en HBO Max, no sé Sí, dónde ande ahorita, pero pues es un clasicazo, ¿no? Si no la han visto, veanla. Pero era como Casablanca, pero con olor a garnacha. Así chingón, ¿no? Ya sabes, llave, y así. O sea, igualito Sí. nada más que en lugar que no le entiendas a los vatos que están vendiendo alrededor de la gente blanca que es atractiva y se está besando. Gente vendiendo elotes, ¿no? Total. Pero el PRI, güey, utilizó este pedo de que nosotros éramos como que la meca del espionaje de Latinoamérica, güey, porque no eran pendejos hasta 2012. Ya después nada más eran abusados, pero ya no eran listos. Suena cada vez más al señor, al taxista, güey. Antes sí sabían gobernar, va a decir. Antes repartían el pastel. Es que una cosa, el PRI de los... Antes robaban No, y que ya eran robaban. unos raterazos, ¿eh? No hemos dicho en el programa, pero Miguel Alemán Valdés y el otro Manuel Ávila Camacho eran unos pinches raterotes. Sí, sí. Igual lo dije al revés, se me confunden siempre esos de dos. hecho, sí. Perdón. Dale, dale. Total. Pero no te preocupes, los dos se los picó Hilda. Sí, de hecho, a eso vamos, espérame, déjame llegar, perdón. estoy generando tensión, carnal. Uno está trabajando aquí, güey. Pero entonces, pues eso le permitió a las potencias que se espiaran y le permitió al PRI mantenerse, porque mira, no se metan en mis pedos, yo no me meto en los suyos. Yo mato a este mugroso aquí, ustedes pueden matar al chino por ese lado, todos estamos bien, estamos. Y ya. O sea, como siempre ha sido México, ¿no? Básicamente si vieron narcos, un pedo así, pero todo en blanco y negro. Y con trajes chidos. Entonces, pues al mismo tiempo teníamos relaciones muy tensas, como ya lo dijeron, o sea, con lo que le había hecho Cárdenas a los gabachos, y además que con los gabachos llevábamos guerreando 2 siglos, ¿no? Desde que existimos. No habíamos tenido guerra prácticamente con nadie más que con los franceses, y pues en estas circunstancias, ya en los 40 ya iba a estar complicado. Teníamos también pedos con el tío Stalin, porque pues le habíamos básicamente salvado a su amiga y rival. Y además, güey. Buena novela, véanla. Además, los ingleses estaban Está todos en Blim, ofendidos por lo creo. que les hizo Cárdenas, güey. Que no era lo de la expropiación petrolera, es que no los atendió con servidumbre, güey, en Palacio Nacional. Sí. Entonces, pues se emputaron los señores. Y sí, Leo Trotsky, ese por el que se llaman todos los gatos así, los que viven aquí en Coyoacán. Esto, además de que básicamente los alemanes eran los únicos que conocían la energía nuclear, como ya lo dijimos. Atómica. Se dice Se dice atómica. Vamos, ese chiste tanto. Sí. Pero bueno, salvada esta explicación, vamos a suponer que triunfa el amor o la putería, ustedes decidan. La matajari alemana, doña Hilda Kruger. Hilda Kruger había nacido en una parte de Prima de Colonia. Freddy. Colonia, el regio. Colonia no es una colonia, Colonia es una parte de Alemania. Llega a Nueva York alrededor de 1939. Intenta pegarla en Broadway, pero pues la morra no habla inglés. Intenta pegarla en Hollywood y ahí entiende que no la tiene que pegar haciendo películas, sino que nada más te la tiene que pegar y ya. Que la única manera de pegar es pegarla. Exacto. Para esto ya se había pegado con Goebbels, porque había estado trabajando para la cinematográfica. O sea, no se pegaba con cualquier Sí, pendejo. no. Pendeja no era, ¿eh? Eso sí. No. Esta mujer definió muchísimas cosas, en serio. Nada más que la cacha la esposa de Goebbels y vámonos para la América, ¿no? Huevo, güey. Y pues la morra seguía con este pedo de que era nacionalista y nazi, Heil Hitler y la chingada, así, Heil y demás. No nos desmoneticen. No pongan al perrito bailando. Ya pasamos al perrito. Ok.
Sabíamos que iba a tener pedos este programa, pero bueno, el asunto es que llega a México porque le encargan venir a hacer espionaje justamente aquí. Se conoce con el que era nada más y nada menos que el secretario de Gobernación en esos entonces, que era Miguel Alemán Valdés. Ah, no, perdón, Miguel Alemán ya era el presidente. Vamos a suponer que sí conoce al chido, no al gato. Y pues a estas alturas ya Alemania era una piedra en el zapato. Entonces yo la verdad no me imagino una manera en la que podamos apoyar al eje abiertamente. Porque además por muchos datos, o sea, teníamos menos de la mitad de la población que tenía Estados Unidos en ese momento. Creo que nosotros éramos como 30 millones y ellos ya eran 120. Okay. No se iban a poner una, pero que no la contamos. Entonces, en la Alemania de principios del siglo XX resulta que no les era nada ajena la idea de la fisión nuclear. Atómica. Entonces, para el bien de la trama vamos a bustear a la división científica de las Wehrmacht, porque en realidad nunca la arman porque estaban todos incomunicados y ya había otros temas más urgentes y pues estaba su líder estaba medio loquito, ya estaban mandando. De hecho, separó a todo este grupo. O sea, para generar el proyecto Manhattan básicamente secuestraron y encerraron en un búnker a un chingo de científicos. Dentro de ellos a Heisenberg. Eso no es estar muy sano. Estados Unidos. Se dice ya. Que ya en esta parte. Pero bueno, vamos a suponer que logran construir una bomba nuclear. Eso es lo primero que necesitamos para este pedo. No es muy sabido, pero hasta el momento en el que tronó el EJ en México, también México proveía de metales y materias primas y obviamente petróleo al régimen de Alemania, por lo que, como les sugerí hace rato, si la señorita Hilda se pudo haber movido mejor. Muy probablemente hubiese convencido a altos funcionarios del gobierno mexicano de facilitar los medios velados para perpetrar una operación encubierta que hubiese tenido como objetivo la detonación de una bomba de uranio. Y evidentemente de uranio. Como la barra inerte, pero evidentemente recuperar Texas y todas las cosas que nos promete cualquier país cuando quieren llegar a México. Sí, güey. Como güey. O sea, yo te voy a sacar de trabajar. Exacto, así, güey, tal cual es lo mismo. Sí. Como tengo un carnal, güey, que así me decía, güey, cada vez que llegaba uno de esos. Les decía que era doctor. Soy doctor, yo te puedo sacar. Usted sí imagina. ¿Nos está viendo? Por favor, dime que nos está viendo. Ojalá que nos esté viendo. Besitos en los hombros, güey. Un saludo al moreno allá hasta la cabeza. Básicamente nosotros somos la teibolera y cualquier país que quiera chingarse a Estados Unidos nos dice Texas. Que ya se me hace una pendejada. Sí, yo te voy a regresar a Texas. Mira, ¿me vas a regresar a Texas? No mames. Pásale, güey. Vete a la verga, güey. Pero ya déjenme terminar el resumen que les preparé, muchachos. Entonces, pues haz de cuenta que sí, ¿no? Ya se arma todo el pedo, güey. Nos convencen. Miguel Alemán dice, a huevo, quiero Texas y quiero más de esa. Y como era cero corrupto, güey, cero, y nunca tomaría un soborno personal, pues lo convencen, ¿no? Y terminan transportando 2 bombas nucleares que van dirigidas a Washington, D.C. y a New York, alrededor de 1943. Una fue transportada en un camión Ford del 34 llamada La Prieta, huevo, y la otra en un Mercedes L312 llamado... Espérenme, es que no me voy a atrever a decirlo, güey. ¿Cómo se llama, preciosa? Ungewöhnlich großer Schwanz. Eso, no lo busquen en Pornhub. Total, el asunto es que básicamente truenan estas 2 bombas y ahora estamos viendo a Estados Unidos sin cúpula financiera, sin cúpula política de gobierno. Obviamente se cae en sí misma la estructura de los estadounidenses. Aguántame, porque yo no terminé, güey. O sea, bueno, no es que no haya terminado, sino que... ¿Cuántas veces le has dicho eso a tu novia, güey? La frase favorita de la novia de Lalo, güey. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo logran? O sea, supongo que para que puedan tener estas 2 bombas atómicas. Ajá. No sé, este conjunto de científicos alemanes no se separa. No se separa y está trabajando en Alemania. Y cuando llegan a la frontera las bombas, güey, desde aquí de México, güey, van pasando y el gringo les pregunta. Sí, esencialmente. ¿Qué es eso? Es una piñata para el 5 de mayo. Pasar, güey. Pasar. Es piñata. Es una piñata. 5 de mayo. 5 de mayo, muy mexicano. Mexicano en Nueva York.
Mexicano. Gracias. Por favor, si no han visto Mr. Strange Love de Stanley Kubrick, vayan a verla esta. Total. El asunto es que, pues básicamente, esto pondría a Estados Unidos en una situación en la que nunca estuvieron antes. No tienen dirección. Terminan capitulando en la guerra porque no tienen la coordinación para reponerse de tan semejante putazo y además no saben cuántas pampas más hayan puesto por ahí en forma de piñata. Entonces, pues ese es el asunto, ¿no? Terminan capitulando, pero capitulan menos peor que la Alemania que nos tocó en este tiempo. Sí dividen su país en zonas de influencia, como esa pinche serie aburridísima de está en Prime ahorita, ¿no? No la vean, no mamen, está pestosísima y se los digo yo que me laten las ucronías, no mamen. Pero bueno, el asunto es que sí, les pones, ya voy. Lo que me importa, güey, México. ¿Qué pedo? Sí, no, pues México básicamente recupera Texas y... Pues, pero es que Texas no, que Texas se lo queden, güey. Sin tejanos, obviamente. Sí. ¿También los matamos? Mexican Reich. Así como Mexicoplatz, güey, pero Mexican Reich. Total, güey. El agradecimiento a todos los mexicanos que apoyaron. Y esto provoca que haya gobiernos títeres en Europa Occidental que eventualmente tendrían que caer por las presiones de que el anarcosindicalismo, que ya era un movimiento que ya estaba agarrando forma hacia los 30s, termine ya consolidándose porque pues se los está llevando básicamente a la verga en la posguerra. Todavía peor que nuestra realidad porque pues ahora ellos son los que tienen que pagar una deuda, ellos son los que tienen que rendirle cuentas a los alemanes y pues básicamente los alemanes gobiernan toda Europa. Un momento. O sea que... ya la vamos a dejar, vamos a discutir. Bueno, como podemos ver, las cabezas siguen siendo las cabezas, güey. No hay mucho movimiento. Digo, también, sí, era un periodo que teníamos que abarcar. Mínimo en esta temporada, desde el punto de vista del mexicano. O sea, ya en las siguientes podremos hablar desde el punto de vista de otras personas. Puedo traer disfraces. Podemos traer disfraces. Eso. Güey, hay que traer una piñata de bomba atómica, güey. Eso sí, sería lo mejor, güey. Pero, pues sí, básicamente no se mueve mucho todo, ¿no? O sea, digo, México, recuperamos el norte, probablemente seguimos exportando petróleo a Europa. No, y a Estados Unidos. De todas formas, Estados Unidos conservaría su mercado de consumo. No se mueve mucho de la situación realmente. Porque al final del día, y hay que entender, y me gustaría que entendiéramos esto, nosotros, la última oportunidad que yo siento que tuvimos para ser un niño que se sienta en la mesa de los adultos, por lo menos en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que es en lo que vivimos, pues la perdimos en la revolución, ¿no? Uh-huh. Justamente porque pues, llegaron todos estos ojetes de los que llevamos ya un mes platicándoles. Aquí nosotros ya nos mantenemos en esta situación de siempre somos la mano derecha de alguien o siempre somos la herramienta para que alguien consiga lo que quiere. No, pero a veces somos los buena onda, güey. No, claro. Acaba de los pasar, buena onda somos de toda la vida, acabamos, bueno, se le acaba de dar a afganos, güey, asilo en el país. Digo, a mí personalmente, qué chido. Qué buen pedo. Siempre hemos sido así, güey. O sea, sí, al mismo tiempo sacamos el meme de la Mia Khalifa, güey, como ya. Son culeros, güey. ¿No? Es que es parte de la cultura mexa. Si vienes para acá te tienes que llevar, hijo. Entonces, o sea, realmente creo que es eso. O sea, digo, siempre somos los buenos o los buena onda, güey, porque creo que eso nos identifica alrededor del mundo. Pero sí, la neta es que ya muchas veces ya somos... Ahora caemos en esta parte de no nos vamos a enrollar en la bandera y aventarnos del castillo de Chapultepec, güey. Después de cierto periodo histórico, México se convierte únicamente en pues, el plato de segunda mesa, la segundona. La dejada. No por eso hay que sentirnos mal, también. Por eso te mandé 250,000 cabrones, güey. Tus mamadas. Además, eso es una mamada, güey, porque se había firmado un pacto en el cual... Era, güey, pueden venir indocumentados y trabajar aquí, güey, les vamos a dar chavo. Sí, a los braceros le pagaron. Yo estaba chavo todavía. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y... Sí, exacto. A su madre, que también eso es lo que tienen que ver los otros países, güey. O sea, sí, cuando se meten en pedos o cuando hay pedos, ahí está el mexicano que tembló en no sé dónde, güey, pues ahí donando frijolitos y la chingada que se ya se metieron en una guerra, güey, pues ahí van mexicanos para ayudar. O sea,
siempre hemos sido la persona que o el país que trata de apoyar las buenas causas. El problema es que muchas de esas buenas causas pues terminan con un nombre muy gabacho. O en las bolsas de Videoray. Ese es el programa. Y pues bueno, o sea, hay que estudiar la historia desde todos sus ángulos. En este programa nos podemos dar cuenta que en un proceso histórico súper importante a nivel mundial, México no fue ni la hermana fea, güey. O sea, fuimos la que de plano cuida las bolsas en el antro, güey. Yes. ¿No? Entonces, básicamente ese fue nuestro papel en la Segunda Guerra Mundial, güey. Esto pudo haber terminado muy mal, güey. O sea, se pudieron haber tomado decisiones donde las bombas atómicas pudieron haber caído en nuestro país. Entonces, y eso hubiera estado muy bien. Un México reconstruido desde ese nivel, creo que no podría... Habría dinosaurios todavía. Sí. Entonces, pues bueno, ese es el chiste de estudiar la historia, de ver todos los enfoques, de ver todos los procesos históricos. Pues ya saben, si les interesa, ahí van a estar las fuentes, pueden investigar más. Evidentemente lo que nosotros decimos es nada más una parodia para pasar el rato y que sea divertido. Pero la historia es eso, la historia es quitarle el bronce. No fuimos, el Escuadrón 201 no fue la gran epítome que ayudó a destruir a la Alemania nazi. O sea, básicamente, pues no fueron de paseo, pero pues tampoco fue gran cosa. Entonces, este es el chiste, hay que quitarle el bronce a los héroes, hay que estudiar la historia de todos los ángulos y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Sí, no, estoy de acuerdo, porque sí, mire, investiguen todo lo que hizo el Escuadrón 201, neta, qué chingonerías de personas, la neta. Y deberíamos de sentirnos orgullosos de ellos, no dejar su pinche placa en Chapultepec y olvidarte. Está, o sea, la verdad, no mamen. El monumento, si pueden ir, digo, ahí trataré de subirles unas fotos al Instagram, pero es muy bonito, creo que es un lugar que deberíamos de conocer, está padre. Yes. Y pues bueno, amigos, ya saben, eso es todo, síganos en redes sociales. Yo quiero decir algo antes de irnos. Si nos ven en el estreno del siguiente canal, les prometemos que al final vamos a tener un video de Manuel Bartlett hablando con un fondo de dinosaurio. Los amo. ¿Qué? Ya estoy borracho, síguenme. No olviden seguirnos en todas las cuentas, el Efecto Palomilla en todas las plataformas y redes sociales. A mí me encuentran como Dano Gabe. A mí me encuentran como Miscoyotl en Twitter. A mí como Cosme Martínez en Instagram. No se olviden que vamos a hacer un programa en vivo. Si no son amigos de nosotros, por favor, mándanos un mensajito si quieren venir y conocer. Pongan en el comentario o algo. Y participar, estaría chido. Es chido. Sigan a Coyotésica también en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Cuídense. Edward Norton decía: existe una conexión, un hilo invisible en el universo que une todas nuestras decisiones y las convierte en repercusiones. Si tienes un universo en donde una mariposa aletea y otro en donde no, puedes acabar con un tifón en un mundo y una leve brisa en el otro. Acompáñenos a ver en cuál universo vivimos. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y si no quiere que nuestras mujeres cancelen el programa, apóyenos en nuestra cuenta de Patreon. Los esperamos en 15 días y recuerde, el amor dura lo que dura. Hasta la próxima. En mi pueblo le dicen de otra manera, güey. Pues sí, güey, no, ni modo que tengan psiquiatras allá. Pinche chango, oportunista, culero. No, que la verga. Ya. Bueno, podemos editar esa parte. También tu mamá, Heil Hitler. Va a haber varias. Güey, usa el perrito, güey. Sí, usa el perrito. Úsalo profusamente, güey. Este canal. Este ¿Ya programa. viste canal? ¿Ya viste que? Güey, ya no está pensando este cabrón, ¿eh? Pinche mono, güey. Vaya a sacar nuevo canal. No quiero nada. Se te ve el priismo, cabrón. Síganme en el nuevo canal. Todos.